el contenido de esta actividad, de esta sesión informativa que Dependencias Asociación pone en marcha, sobre todo con la intención de realizar las aclaraciones que sean necesarias respecto a la certificación, mejor dicho, a la acreditación de la formación que han hecho sus alumnos en ediciones anteriores. La actividad básicamente va a realizar algunas aclaraciones respecto a algunos comentarios o algunas dudas de los alumnos reflejadas en sistemas de comunicación como pueda ser WhatsApp o por correo electrónico hasta la fecha. Y bueno, al finalizar voy a dar paso, gracias a de comunicar con cada uno de los participantes, voy a dar paso a que en la ventana inferior de las pantallas puedan hacerse las preguntas necesarias para proceder a solventarlas, a contestarlas, a sacarlas y desde ese punto de vista agradecerte mucho la posibilidad de que le puedas difundir este vídeo a toda la persona, a toda aquella persona que pudiera hacerle falta una aclaración al respecto. Dependencias Asociación Estatal es una entidad acreditada por el Servicio Público para impartir acciones de formación sociosanitarias en el ámbito de la atención sociosanitaria en el domicilio y también en el ámbito de la atención sociosanitaria en instituciones. Bueno, pues han sido desde el año 2014 que empezamos con las primeras ediciones en España. Precisamente tuvimos la suerte de ser nosotros los que las pusiéramos en marcha. Desde 2014 han realizado muchas ediciones, alumnos de prácticamente todas las comunidades autónomas. Y bueno, es cierto que lo primero que tengo que decirles a quien me esté escuchando años incluso después de haber finalizado sus estudios, lo primero que tengo que admitir es, pues, realmente lo difícil que resulta entender que, habiendo pasado tanto tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal todavía no haya remitido los títulos definitivos en el formato definitivo y oficial. Deben recibir todas las personas que han superado los módulos formativos y que también han podido acreditar la realización de prácticas o la validación de ese periodo de prácticas. Entonces, somos nosotros los primeros que entendemos que todas las quejas que vayan en relación a lo que se están demorando los títulos oficiales, pues no entendemos tampoco nosotros qué justificación merecen. También nosotros en su lugar y vemos realmente, tal como ustedes a veces etiquetan como muy fuerte, que haya pasado tanto tiempo y que todavía sus títulos no estén en su disposición. Miren, me recuerda cuando muchos de los que quizá me escuchen ahora también son titulados. Cuando terminé mis estudios también tardé muchísimo tiempo en recibir el título oficial, el título en grande, el del rey Juan Carlos, o no sé si ahora llegará ya con Felipe, porque todavía no nos han llegado ni uno, ni hemos visto uno de los, pero recuerdo con ansia el esperar ese título, aunque es cierto que en mi facultad, como otras muchas, pues se nos dio una documentación que nunca tuve problemas para que acreditaran la competencia a la hora de ocupar los puestos a los que optaba. Entonces, bueno, no me resulta del todo normal que las instituciones públicas tarden tanto en entregar esa documentación, pero eso no significa que esté de acuerdo con que eso ocurra y me pongo totalmente en su parte para entender que es demasiado tiempo a veces el que pasa entre el tiempo que acaba una acción formativa y el que se recibe el título, vamos a llamarle el título, el papel en oficial. En ese sentido, ponerme exactamente en su lado. Pero claro, nosotros no somos insensibles a lo que son los comentarios que podemos leer o escuchar en algunos foros. Y yo creo que si hemos convocado esta actividad es precisamente pues para, aunque no vamos a entrar en el juego, no vamos a poder hacer demasiado caso de que se insista respecto a lo que ustedes han hecho es un engaño porque haga tiempo que no tienen el certificado, o de que lo que realmente no vamos a entrar en un juego porque la presión que ustedes quieren, pueden o deben realizar es algo que ustedes pueden o deben realizarlo y si quieren pueden o no hacerlo. No vamos a entrar en la dinámica de si esto es denunciable, no es denunciable, el caso de que alguien pueda poner en duda de si hemos hecho las cosas como debíamos, de si la documentación se ha entregado donde se debería entregar. Y no vamos a hacer demasiado caso de eso, no podemos reaccionar de una manera demasiado directa porque no podemos hacer caso de las cosas que no
que merecen más atención, no son verdad y que lo único que puedo hacer es tratar con este tipo de actividades de aclarar. En ese sentido, lo que tampoco podemos ser insensibles es a que no damos información, porque aunque es cierto que ha pasado mucho tiempo y aunque es cierto que podríamos haber tenido un contacto más directo, porque no la sabemos nosotros tampoco, pero posiblemente porque hasta incluso hayan cambiado desde que se regularon hace años. Y sobre todo porque no podemos tener información de lo que no depende de la entidad a la que ahora mismo represento, que es una entidad acreditada como dependencias, que tampoco podemos utilizar sistemas informales como quizá en otras ocasiones se han utilizado, pero no ahora, para de alguna manera seguir un juego en el que no debemos entrar. Dicho esto, lo que sí me gustaría, antes de darle paso a sus preguntas, a sus dudas, es algunas cosas que hemos leído, que nos han llegado, que pensamos que están interpretando mal. Para ello, he tratado de resumirlas en esta diapositiva. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros ofrecemos, por ejemplo, en nuestra web, la opción de realizar un curso con el que la acreditación la expide el Servicio Público de Empleo Estatal. Nosotros nunca podemos acreditar esa formación. Somos el canal para que ustedes la obtengan en una modalidad que además fue pionera y lo sigue siendo porque todavía reconozco que hay mucha gente que desconoce en el formato en el que se hace este tipo de cursos, pero nosotros no somos en última instancia quien acredita. Nuestro título, nuestro certificado no sería oficial. Si recibieron alguna documentación de dependencias, obviamente no es una documentación oficial. Siempre podrá haber alguien que diga ese certificado emitido por dependencias cuando ustedes terminaron no es suficiente para acreditar lo que ustedes han hecho, aquello a lo que ustedes le han dedicado todo ese tiempo, todas esas horas, toda esa dedicación. Quien acredita es el SEPE. Nosotros no podemos acreditar. Lo que ocurre es que SEPE nunca acreditaría la formación que usted ha hecho sin el seguimiento del SEPE, sin la autorización del SEPE, sin la revisión del SEPE, sin de alguna manera los criterios que SEPE determine que deben de cumplirse para que al final un alumno, independientemente de las informaciones que nosotros le demos, debe de atender los criterios para recibir el certificado. Por tanto, no interpreten que hemos querido vender que acreditábamos, porque nunca podemos acreditar nada. Nosotros somos entidades autorizadas por quien acredita para que quien acredite, si ha pasado por nuestras acciones, tenga todas las garantías de que puede hacerlo. Y créanme, como repetiré un poquito más adelante, de verdad que fueron afortunados de participar en este estilo, porque ahora mismo está siendo muy distinto participar en una acción formativa de estas características, de las características de las acciones en las que ustedes participaron, y ahora mismo sería muy difícil que en las condiciones de participación que algunos de los que me escuchan realizaron, ahora mismo tuvieran acreditada su competencia en tareas relacionadas con el contenido de esta acción formativa. Así que, aunque hablaré un poquito más adelante de eso, permítanme que les invite a creerse que lo que hicieron fue muy importante y además yo creo que he hecho en un muy buen momento para disponer de lo que dentro de muy poco tiempo estoy seguro que SEPE les dará ya de manera oficial. Después, respecto a que los documentos recibidos o emitidos por el SEPE no son válidos, vamos, los documentos que son documentos remitidos a dependencias por el SEPE y enviados desde dependencias a ustedes, pero son documentos del SEPE. Es decir, no son certificados o no es documentación que nosotros hayamos ni siquiera diseñado. Hemos sencillamente cogido la información que SEPE nos ha dado a través de un formato de certificado que a ustedes se les hace llegar y que pueden presentar ustedes donde quieran y como quieran. Yo entiendo que vayan a una oficina de sus territorios, por ejemplo, en Andalucía, del INEM, y que, claro, el funcionario de turno o la persona que está allí haga la consulta y diga, no me consta, pero nunca va a poder poner en evidencia el documento expedido incluso por su mismo organismo.
Lo que resulta paradójico, pero es que nosotros no tenemos la culpa de que el SEPE, entre ellos mismos, miren, la comunicación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Público de Empleo Estatal, desear. Pero es que ya no es que deje mucho de desear entre comunidades autónomas distintas, es que entre miembros incluso de la misma comunidad autónoma deja mucho de desear. Entonces, no podemos hacer demasiado caso a que usted vaya a una oficina y la persona que está allí le diga, no, no me consta. Pues mire, no le consta, pero este documento que tengo lo ha emitido usted mismo. En ese sentido, miren a ver qué es lo que hacen para que conste donde tenga que constar que este documento, con estos números de registro, con estos códigos, deben de estar en un sitio que, obviamente, Dependencias no puede hacer nada para que consten. Por tanto, en ese sentido, poner en evidencia documentación emitida por el mismo Servicio Público de Empleo sí que me parece que supone una interpretación muy equivocada de la información que les hemos hecho llegar. Y sería muy grave, gravísimo, delito incluso, que les hubiéramos hecho llegar documentación expedida por un organismo público que realmente el organismo público no ha expedido. Entonces, es de tal calibre la barbaridad bueno, que sí que consideré conveniente si se estaba interpretando de esa manera y de la entidad que ahora mismo represento, que es Dependencias. Otra cosa que nos preocupó bastante a mí y a mi equipo fue leer expresiones del estilo, no, es que me hace falta esto porque el día tal acaba el plazo para presentarse a la convocatoria de acreditación de competencias. Pero vamos, ¿estamos locos o qué? Que dice algún cómico famoso. Es decir, es que ustedes ya han realizado el certificado de profesionalidad y solo las personas, certificado de profesionalidad, sus módulos y el módulo de prácticas, podrán de esa manera acreditar ante cualquier entidad, organismo o empresa que tiene la competencia para ocupar ese puesto de trabajo. Vamos, pero ¿cómo se están planteando presentarse a una convocatoria de acreditación de competencias a la que se va a presentar precisamente las personas que no tienen el título que ustedes han hecho, que no tienen el curso que ustedes han hecho? El curso que ustedes han hecho, si lo han aprobado, es suficiente para acreditar la competencia profesional, porque la acreditación de la competencia profesional se puede hacer por la vía de las convocatorias Acredita, que en su comunidad autónoma, por ejemplo, la de Andalucía, efectivamente está activa y ahora habrá que presentar, o presentando los documentos que acrediten que esa formación y esa capacitación ya se tiene, como es su caso. Por tanto, no cometan el error de presentarse a una convocatoria de acreditación de competencia porque no les hace falta, porque la documentación que ustedes ya tienen en su poder, insisto, ya tienen en su poder, es suficiente para demostrar que esa competencia se tiene. Y si alguien les puede poner en evidencia precisamente esto, es que nosotros no tenemos la culpa de que haya gente que no se entere de la película. Y posiblemente a veces esa gente incluso está en organismos oficiales, en organismos públicos o en entidades o en sindicatos o en sitios que, miren, no tenemos nosotros la culpa de que les falte la información a veces que deberían de tener. Bueno, pueden hacerlo porque yo creo que no están ni impedidos de hacerlo, pero no es necesario que se presenten a convocatorias de acreditación de la competencia en esta especialidad porque ustedes han hecho ya un curso de formación que los que han aprobado pueden acreditarla. Entonces, algunas cosas no se pueden continuar interpretando de esta manera y por eso hemos considerado conveniente hacer una actividad donde se les propusiera. Les decía antes que se felicitaran, y esta es la última diapositiva, es el guión, el pequeñito guión que me había hecho para poder llevar la conversación que ahora mantengo con ustedes a través de... Felicítense de verdad por lo que han hecho, denle valor a lo que han hecho, procuren ser lo más positivos respecto a lo que han hecho. Todo lo podíamos haber hecho mejor, sin duda alguna. Los cursos que estamos impartiendo ahora, las acciones que estamos impartiendo ahora, son acciones formativas que hemos podido depurar muchas. Ahora mismo, realizar este mismo certificado que ustedes tuvieron la posibilidad de participar en él es algo que se está exigiendo muchísimo más a las personas que participan. Y imagínense ustedes lo que hicieron y lo que les supuso, pues ahora los criterios se han endurecido muchísimo más. Ahora son materiales con mucho más contenido. Ahora se está obligando mucho más a realizar actividades donde se demuestren evidencias de haberse realizado en tiempo y en mucho más riguroso respecto a las evidencias de trabajo en equipo. Ahora hay un seguimiento mucho más estricto, mucho más, créanme, de lo que en su día llevaron con
expedientes como el que ha participado usted, hay un seguimiento mucho más estricto, hay una revisión de las condiciones en las que se han hecho los certificados mucho más dura en tiempo real y, bueno, y congratularse de que lo que se hizo costó, de que lo que se hizo ya no solo costó tiempo, también dinero, efectivamente, participaron, no lo olviden, en una acción de formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad privada. Y efectivamente, en aquel momento, como ahora, se puede participar en cursos privados. En aquel momento, quizá, no como ahora, está la opción de participar en más acciones de formación subvencionadas, donde los criterios para acceder a ellas también son más rigurosos. Por tanto, creo que hicieron bien haciendo lo que hicieron. Creemos que valió la pena y en ese sentido lo que podemos decirles es que tan pronto se nos dé información que considere que tenemos que transmitirles a ustedes, pues tanto esa información nos llegue, esa información se les trasladará. Y que si ustedes no tienen su certificado no es porque nosotros lo hemos recibido y nos lo hemos hecho llegar, sino porque SEPE no lo ha emitido. Y si SEPE no ha emitido su certificado definitivo y oficial, llamémosle al título que se enmarca en la mayoría de despachos, pues sentimos no poder dar respuesta a por qué no ha sido todavía fecha de hoy, aunque me pongo en su lugar y también no entiendo cómo, habiendo pasado el tiempo que ha pasado, no lo tenemos ya en ese marco. Dicho esto, estaré encantado, gracias por haberme soportado, digamos, estos minutos, estaré encantado de que en la parte inferior de la pantalla, en la zona de chat, me hagan. Insistirles en que cuantas más preguntas me hagan mejor, porque estoy seguro que lo agradecerán no solo ustedes, sino las personas que no han podido venir ahora. Les doy paso precisamente a que puedan redactar lo que necesiten. Yo estaré pendiente de esas preguntas para contestarlas ahora mismo. Y bueno, una cosa que también claro es que no pretendo en absoluto ser agresivo con esta exposición. Nosotros nos ponemos en su lugar y pensamos que tienen toda la razón de estar ansiosos, pero por otra parte nosotros no podemos pasar por alto que se pueda poner en evidencia lo que han hecho, porque lo que han hecho es algo que tal como les garantizábamos en su día y ahora, a los que hayan definitivamente aprobado les permitirá tener lo que se había prometido que tendrían. Pero ese documento definitivo no lo expedimos nosotros. ¿Hay alguna pregunta que les pueda contestar? Elena, quizá estás intentando hacer alguna pregunta. Están encantado, de verdad, de poder contestar. Juan, a lo mejor alguna pregunta pueda contestarte también. María José, María Rocío, Antonio, buenas tardes. Insistir en que todavía se está grabando, es decir, que poner la zona de chat más grande para que quizá puedan. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver, tengo aquí la pregunta de Elena. Dice, los títulos originales por módulos, ¿por qué no se nos envían? ¿Por qué no los envían? A ver, debéis de haber recibido una cosa son los títulos, bueno, los certificados de que tenéis apto el módulo. Se han enviado todos en formato electrónico, tal como SEPE nos los ha enviado a nosotros. Es cierto que se los enviará originales y nosotros los enviaremos a las entidades que en este caso se encargaron de la captación o del reclutamiento de los alumnos. Es decir, si ustedes, por ejemplo, han hecho el curso, vamos a poner un ejemplo, en Espacio Granada, se enviará todo lo original a Espacio Granada para que desde allí se distribuya. ¿Qué ocurre, Inmaculada? En este caso Elena, que nosotros no podemos presionar
SEPE, porque como SEPE ha enviado ya una información que debería ser suficiente para que no tuvieras ningún problema ante ninguna entidad, empresa, organismo, pues aunque es cierto que tienes derecho a tener tu documento original, pues la verdad es que PRISA, teniendo ya la información que tienes, entre comillas, se interpreta que no, nos resulta también a nosotros muchas veces difícil presionar, porque es que la información que debemos de tener ya la tenemos. Si hay alguien que la pone en evidencia, solo me salen que barbaridades que decir. Sería cada uno que se encargue de, si quiere, pues remitirle a nosotros o contestarle como toca. Es decir, porque que haya un funcionario que diga que algo que ha acreditado el SEPE y que ustedes tienen en el documento con todas las referencias necesarias no es válido, pues sencillamente porque tendrá otro tipo de información que a lo mejor está. Entonces, los certificados en papel los recibirán y se enviarán directamente a las entidades que han procedido a su reclutamiento, se enviarán por correo certificado. ¿Cuándo? Pues insisto en que no corre prisa, en el sentido de que aunque ustedes tengan derecho a tenerlo, pues tienen ya lo necesario para poderlo acreditar ante quien sea. A la hora de presentar nos exigen originales. Efectivamente, esos originales repito, se pondrán a disposición de ustedes a través de las entidades que se han encargado de que usted participara definitivamente en esta acción. No los enviamos personalmente, desde allí se distribuirán. Cuando los reciban estas entidades, les llamarán y les dirán, tenemos aquí el original de lo que ya tienes en formato electrónico. No creo que tarde demasiado, porque eso sí que nosotros, eso sí que depende de nosotros, reciban el documento original que han recibido escaneado. Estoy revisando si hay alguna pregunta más. Creo que Juan de Dios está intentando hacerla. Gracias, Juan, por ello. Reviso si hay alguna pregunta de Antonio. Os agradezco si veis que hay algo que no contesto, insistáis, copiáis, pegáis otra vez para que me salga en la ventana. Lo veáis ahora un pelín más grande por lo menos. Inmaculada, ¿alguna cuestión que pueda a lo mejor? Voy a leer porque precisamente acabo de ver ahora se deduce que los plazos que nos habíamos hablado en el chat no es incumbencia de nosotros. Lo siento, Inmaculada, no entiendo lo que significa esa pregunta. Si puedes volverla a hacer, sobre todo porque no sé si leí lo que dices tú del chat, no sé a qué te refieres. Antonio dice, entonces lo que nos queda es esperar. No, Antonio, si tienes ya lo que hace falta tener, pues lo único que te queda es esperar como ocurren en todos los títulos oficiales, que llegan pues cuando llegan. Podemos decirte cuándo llegarán, sabemos que te llegarán y sobre todo que te llegará si tienes todos los módulos aprobados y también el de prácticas. Juan de Dios, yo por la parte que me toca, disculpas, me queda todo claro. Bueno, no creo que sea una... Es que, mira, Juan, si me permites hablarte así de personal y coloquialmente, es que tenéis toda la razón. Es que si pasa el tiempo y no recibes algo que no debe de tardar tanto en recibirse, pues uno se pone nervioso. Nosotros eso lo entendemos. Lo que no podíamos es ser insensibles a que ya se viertan acusaciones, se ponga en evidencia pues el trabajo de mis compañeros, el mío propio y sobre todo el de la entidad respecto a esto. Entonces, era obligatorio intervenir. Es cierto que tampoco nos vamos a dejar llevar por lo visceral que significa leer algunas cosas, porque nos ponemos en vuestro lugar y las entendemos. Es decir, es que no perfectamente, perfectamente. Leo, a ver, los plazos para acreditarnos que están a 4 no nos incumben a nosotros. Voy a tratar de ver, Inmaculada, si he entendido la pregunta. Entiendo que en vuestros territorios ahora hay un procedimiento de acreditación de la competencia para ocupar puestos de trabajo relacionados con la atención sociosanitaria. Me consta,
por vuestros comentarios de que está ocurriendo así. Inmaculada, si tú has aprobado los módulos del curso y has acreditado las prácticas o tienes el certificado también, siempre es pedido por SEPE de que tienes la competencia en el módulo de prácticas, ya tienes lo necesario para acreditar tu competencia profesional. No es necesario que te presentes a ninguna convocatoria del programa Acredita. No va contigo, porque tú ya tienes el título. En el marco que cuelgas en un cuadro detrás de tu despacho o en el cuarto en tu dormitorio o donde quieras de tu casa. Ese título no lo tienes, pero los documentos que ya tienes son suficientes como para acreditar que tienes la competencia profesional. Ninguna residencia, ningún centro o institución que exija tener el título de atención sociosanitaria a personas dependientes de instituciones puede poneros en evidencia que el curso que habéis hecho y el certificado que habéis recibido no es válida. Insisto en ello. Si lo hacen, si lo dicen, es, permitirme la expresión, porque no tienen ni idea. Entonces, pasarles este vídeo, ponerlos en contacto conmigo, si queréis. Sabéis que soy José Sivera, de Dependencias, el teléfono es el 965549967 y pueden contactar con nosotros. Estamos en Alcoy, en la calle Murillo, número 25. Es que es una barbaridad que haya alguien que pueda poner en evidencia que la documentación que tenéis no es válida. Hombre, quien quiera los originales, pues tiene derecho a recibirlos también y vosotros también a recibirlos. Pero el título que habéis hecho, si lo habéis aprobado, es totalmente oficial y reconocido. Se ha hecho bajo seguimiento, bajo todo el seguimiento, todo el control de los técnicos de SEPE. Hemos informado regularmente de cuando hemos hecho el inicio y el fin de las cosas, en audits presenciales. Es decir, se ha revisado la información que contenía la plataforma. Entonces, quien quiera poner en evidencia, lo único que está haciendo es malmeter, diríamos, que es la principal expresión. Así que solo ponerme a disposición de quien quiera para ayudarle a que vea las cosas de otra forma. Perdonadme porque me he ido un poco de lo que eran los comentarios que me hacían y a ver si puedo contestar a todo. Juan de Dios, vamos a ver Antonio. Efectivamente, entonces, Inmaculada, no es necesario que te presentes a esa convocatoria de acredita, esos plazos no van contigo, tú ya con la documentación presentarlo a tu empresa o al organismo que te lo pida. Sí, pero desde que terminamos nos dijeron que tardaría mínimo un año, dice Juan de Dios. Pues mira, si ha tardado más de un año, no te puedo decir nada, no depende de nosotros. Nosotros no ponemos los procedimientos al Servicio Público de Empleo Estatal. Ojalá tuviéramos ese. Los títulos universitarios significa que ya han avanzado mucho en educación. Nosotros estamos hablando de empleo. Han avanzado ya mucho en educación a la hora de enviar los certificados que se ponen en el título del marco, del cuadro, donde lo ponemos la mayoría de los que los tenemos. Entonces, tenemos que el Ministerio de Empleo aprenda de educación y en esos 4 meses pronto haga lo mismo. Si les puedo contestar a algún compañero que no ha venido, tiene alguna duda que puedo contestar, no lo duden. Mantendré la comunicación unos minutos más. Son ahora mismo las 17:34 de hoy, día 10 de febrero de 2017. Y si no hay ninguna pregunta más, pues bueno, invitarles a que continuemos en contacto, el que ustedes quieran tener con nosotros, por supuesto. Para nosotros es un placer el continuar en contacto con ustedes. Y bueno, si no hay ninguna más, creo que había alguien que preguntaba si el SEPE también tenía que acreditar la parte de las prácticas. Efectivamente, es como un módulo más. Efectivamente, quien no lo haya recibido, que creo que nos constaba que eran 2 personas que todavía no lo han recibido, lo recibirá en breve porque es otro documento que expide el Servicio Público de Empleo. Pues Juan de Dios, muchas gracias a ti por venir, gracias por contribuir con vuestra participación a que haya dudas que se puedan solventar. Elena, no sé si hay alguna cuestión más que pueda contestarte. Antonio, María Rocío, que también creo que ayer participabas bastante activamente en el chat. María Rocío,
No sé si he podido ayudarte con esta actividad. Y como tampoco somos demasiados, si vamos haciéndolo con comentarios, si básicamente no lo hay, pues daré por terminada la videoconferencia. Veo que no hay ningún comentario más. Me espero un poco. Gracias, Inmaculada, por tu apreciación de todo. Gracias por ayudarme a trasladarlo a quien no haya podido venir o a quien pueda todavía estar padeciendo o mal pensando o confabulando o planteándose cosas que creo que no llevarían a ningún sitio. Y muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por haber podido. Elena, yo siento más contacto. Mira, a veces la información es tan complicado que desde mantener el contacto depende de todos, ¿no? Nosotros, si no hay nada que decir, no podemos decirlo. Lo que sentimos es que sea eso lo que ocurre, y es que durante periodos muy largos no tenemos nada que decir porque no hay ninguna novedad. Yo creo muy sinceramente que SEPE es consciente también y lo que ocurre es pues que, bueno, que ellos también muchas cosas pues van generándolas, van marcando. Y estamos hablando de la administración. Nosotros somos desafortunadamente muy poco poderosos y en ese sentido, pues bueno, el contacto y la información será siempre el que pensemos que debe de ser y si hay novedades procuramos informar de ello inmediatamente, ¿eh? Lo que sí para nosotros resulta muy complicado es, pues bueno, que ya se interpretar cosas que no tienen sentido y creo que por otra parte tienen lógica de que se malinterpreten cuando los plazos, así que nos ponemos de su parte totalmente porque a veces sí resulta increíble que a las alturas que estemos y siendo todo tan digital y tan telemático, pues cueste tanto, ¿eh? Aunque también les digo que su documentación, como la de muchos cursos, se ha auditado con mucho detalle, ¿eh? Mucho detalle. Ya les digo que si ahora mismo empezaran una acción de este estilo, recomienden a quien se lo plantee hacer en la modalidad de teleformación que se lo piense muy bien, porque ahora es bastante más difícil obtener el certificado por los criterios de qué manera, de qué forma se han endurecido, lo que a nosotros además nos parece bien. Por tanto, felicitarles porque tuvieron la oportunidad en su vida de hacerlo, como he dicho antes. Y nada, seguimos en contacto. Ustedes nos tienen localizados. Si hubiera cualquier cosa, saben que pueden contactar. Un abrazo muy fuerte desde Alcoy. Ha sido un placer estar un rato con ustedes esta tarde. Doy por finalizada esta grabación. Un saludo muy cordial desde el Levante, desde Alcoy.